Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta tercera actividad vamos a hacer una clasificación, ¿sí?, de los tipos de ciencia que existen. ¿Sí? Ya, bueno, distinguimos el conocimiento científico del conocimiento vulgar. Quedamos en que, bueno, mediante el conocimiento científico vamos a poder investigar. Entonces, bueno, ahora nos queda distinguir los tipos de ciencia. Si bien es cierto que existen muchísimas ciencias, existe como una clasificación general, ¿sí?, que responde a determinados criterios, que ahora los vamos a ver en este cuadro. Entonces, bueno, la clasificación puede ser mediante el objeto de estudio, ¿sí? El objeto de estudio, para la redundancia, es aquello que la ciencia se dedica a estudiar, a investigar. También los enunciados que proponen, ¿sí?, cuando establecen definiciones sobre ese objeto que están estudiando. El otro criterio, bueno, tiene que ver con la demostración, o sea, bueno, se escribe algo sobre ese objeto, bueno, ¿cómo se demuestra, no? ¿Cómo se corrobora? Y por último, el criterio de verdad, ¿qué hace que esa corroboración de ese enunciado sea algo verdadero? ¿Sí? ¿En qué se fija para, para decir, bueno, esto es verdad por tal y tal motivo? Entonces, bueno, con estos criterios, la clasificación queda en dos tipos de ciencias. Ciencias que son formales o ideales y las que son fácticas o materiales. Entonces, bueno, las ciencias formales o ideales, el objeto de estudio, sí, son los entes formales o ideales. Entes es una palabra, sí, que habla de las cosas. De todo tipo de cosas se le dice entes. La particularidad es que, al decir entes también, tiene que ver con las cosas que no son materiales, ¿sí?, las cuestiones ideales. Entonces, cuando decimos que el objeto de estudio son los entes formales o ideales, hablamos de ideas que nosotros tenemos, que no están afuera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una ciencia formal, una ciencia ideal es la matemática. ¿Cuáles son los entes que manejan la matemática? Los números. Nosotros decimos 2, decimos 3, no están afuera, ¿sí? En otros casos, afuera lo que hay puede ser 3 manzanas, pero el número 3 es una idea nuestra que tenemos adentro, un ente formal, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué enunciados propone la matemática? Bueno, decir 2 más 2 es igual a 4. Eso sería un enunciado, ¿sí? Y bueno, ¿y cómo se demuestra? Bueno, con razonamientos propios, ¿sí?, en esta coherencia. Es decir, 2 más 2 es igual a 4. Nosotros hacemos ese procedimiento de manera mental y vemos que el enunciado, sí, es válido y tiene un criterio de verdad. ¿Por qué? Porque se ajusta a la coherencia entre las proposiciones. O sea, decir 2 más 2 es igual a 4, por más que parezca, este ejemplo obviamente es muy sencillo, pero lo que busca es eso, de que se pueda ver los distintos criterios. En cuanto a lo que es la lógica, lo que son las ciencias formales, por ejemplo, que son la lógica y la matemática, ¿sí? Después, el otro conjunto de ciencias, que es quizá el que nosotros vamos a ver más, porque bueno, nuestra investigación va a venir por acá, es el que son las ciencias fácticas o materiales, ¿sí? Entonces acá el objeto de estudio cambia, porque ya se trata de, estas ciencias van a estudiar los fenómenos, los procesos, todos los hechos de nuestra realidad empírica. Cuando hablamos de realidad empírica decimos lo que nos rodea, ¿sí?, las cuestiones materiales, los procesos sociales, todo aquello de lo cual tiene que ver con nuestra realidad. Ese es el objeto de estudio de las ciencias fácticas o materiales, que bueno, que depende del objeto también va a depender cada ciencia. ¿Qué es eso? Se me ocurre biología, sociología, filosofía, psicología, bueno, hay muchísimas. Los enunciados, bueno, tienen que ver con esto, con las proposiciones que explican estos fenómenos, por ejemplo, qué sé yo, no sé, se me ocurre desde la biología la definición de vida, ¿sí?, como son aquellos que pueden cumplir la función de reproducción y alimentación, ¿sí? Ahí ese enunciado habla de una definición. Bueno, ¿y cómo se demuestra ese enunciado? Bueno, porque está basado en la experimentación y en la observación, que hace que corrobora. Y el criterio de verdad justamente tiene que ver con esto, ¿sí?, con los datos empíricos demostrados, con la investigación, que era lo que ya veníamos hablando cuando hablábamos de las etapas del conocimiento científico, de lo que era investigar.
cómo se describe un hecho, se lo explica, se lo sistematiza, para después incluso predecir y poder, bueno, establecer como ese criterio de verdad. Lo interesante acá es que, por ejemplo, el ejemplo del agua que hierve a 100 grados centígrados. ¿Sí? Hay una demostración, hay datos empíricos que así lo sostienen. También es cierto que, bueno, lo que tiene este tipo de ciencias es que se puede dar situaciones en las cuales esa hipótesis que en un momento fue demostrada y corroborada, bajo determinadas situaciones puede ser modificada. ¿Sí? Entonces, bueno, esas son, a diferencia de las ciencias formales o ideales, que no. 2 más 2 es igual a 4, ¿sí? Bajo cualquier circunstancia. Bueno, un ejemplo sí, de las ciencias formales es la lógica. ¿Sí? Muchas veces nosotros, cuando estamos hablando o charlando con personas, con gente cercana, hay veces que podemos usar y terminamos, ¿sí? Intentamos explicar algo o justificar algo diciendo, bueno, eso es algo lógico. ¿Sí? Entonces yo por eso, teniendo presente esto y porque después también quiero que ustedes me den su opinión, quiero mostrarles cómo funciona la lógica, ¿sí? Cómo funciona una parte de la lógica que tiene que ver con esto, con los razonamientos lógicos, ¿sí? Pero cuando uno dice, bueno, esto es algo lógico. Los razonamientos lógicos sí están compuestos de 3 partes o 3 oraciones. Está una primera oración, ¿sí? Que sería una oración universal, como una afirmación universal. Después está la segunda, ¿sí? Que es una afirmación ya singular. Y la tercera es una conclusión. ¿Sí? Entonces, con la primera oración o premisa y la segunda premisa, nosotros logramos la conclusión. Para la lógica, ¿sí? Que lo que estemos diciendo tenga algo que ver con lo que pasa afuera, no importa. Lo importante es que esté bien construido. Eso es lo importante para la lógica, porque la lógica, como dijimos, trata de entes ideales, trata de ideas, no tiene nada que ver con lo exterior, con lo que recibimos de afuera, con lo empírico, como se puede decir. A la lógica no le importa el contenido, lo que le importa es la estructura. ¿Sí? Entonces fíjense que yo pongo acá 2 ejemplos para que ustedes lo tengan bien en claro. Hay un ejemplo que tiene las proposiciones falsas y la conclusión falsa, y otro que tiene las proposiciones verdaderas y la conclusión verdadera. Y sin embargo, ambos están bien construidos lógicamente. Yo pongo, en el primero, vamos a leer de las proposiciones falsas. Dice, todas las personas son vegetales. ¿Sí? El profe es una persona, por lo tanto el profe es un vegetal. Ya al leer, o sea, nosotros leemos que la primera dice, todas las personas son vegetales. Si nosotros buscamos, ¿sí? Este dato afuera, en nuestra realidad, vamos a la biología, ¿sí? Y nos va a decir que esto es falso. Pero está bien armada la oración, porque habla de un universal, como diciendo, todas las personas son vegetales, o sea, es una afirmación universal. Está bien armado desde la lógica. No importa que afuera sea falso. Para la lógica eso no importa. Entonces en la segunda, el profe es una persona. Acá hay una cuestión singular. No importa si yo soy una persona o no para la lógica. Lo importante es que esto está bien armado. Y la tercera, que es la conclusión, es, si dijimos que todas las personas son vegetales y que el profe es una persona, entonces por lo tanto el profe es un vegetal. Ahí se ve cómo, ¿sí? Se puede sacar esa conclusión de la primera afirmación y de la segunda. Que el profe es un vegetal, obviamente, si nosotros vamos a buscar datos, vamos a la biología, ¿sí? Esto es falso. Sin embargo, para la lógica, no importa. Lo que importa es esto, que esta estructura está bien armada. Si vamos al de al lado, dice, todas las personas son mortales. Si eso quiere decir que mueren las personas. ¿Sí? Eso, si vamos a la biología, no es decir sí, es verdadero. Y a la lógica también, o sea, la lógica, esto está bien armado, porque es un universal, o sea, es una oración universal. Todas las personas son mortales, es una afirmación universal. La segunda dice, el profe es una persona, sí, esto
Si vamos a, bueno, a la biología, sí, podría decirse que soy una persona. ¿Sí? Para la lógica no importa lo que diga la biología, porque esto está bien armado, porque es una oración singular. Y entonces después, como conclusión sería, por lo tanto, el profe es mortal, ¿sí? Porque nosotros leemos, todas las personas son mortales. Si el profe es una persona, por lo tanto, el profe es mortal. Entonces, las proposiciones son verdaderas, la conclusión es verdadera si nosotros vamos a los datos y corroboramos que es verdadera. Pero insisto, a la lógica eso no le importa. A la lógica lo que le importa es la estructura. Si ustedes ven, las estructuras son iguales, no importa el contenido. Entonces yo por eso, ¿sí? Esto quiero que lo tengan bien presente al momento de poder seguir con las actividades. ¿Sí? Yo entiendo que esto es un tema nuevo, que es un tema que les puede resultar extraño, sin lugar a duda, pero insisto en esto, es interesante porque lo puedan pensar, ¿sí? Que en realidad cuando nosotros decimos de algo, bueno, pero eso es lógico, hay que ver si es posible o no, porque insisto, la lógica tiene que ver con una estructura, con el contenido de esa estructura no le importa a la lógica, ¿sí? Porque justamente son ciencias formales, ¿sí? Diferente de las ciencias fácticas, que sí le importa el fenómeno, sí le importa el contenido, sí le importan los datos. Bueno, entonces como consigna, como vimos, distinguimos entre ciencias formales, como por ejemplo la lógica, de las ciencias fácticas, como por ejemplo, no sé, la biología, por dar un ejemplo. Pero yo lo que quiero, sí, y por eso también hice hincapié en el ejemplo, en esto mismo, ¿no? De cuando nosotros utilizamos esa expresión, no sé si la han escuchado o no, decir, bueno, cuando respondemos, queremos justificar algo, hay veces que decimos, bueno, eso es sentido común, o también solemos decir, bueno, eso es algo lógico, ¿sí? Entonces, bueno, yo lo que quiero que hagan ustedes es, primero, que copien nuevamente, ¿sí? El cuadro con los ejemplos de razonamiento, pero en lugar de donde puse yo el profe, por poner a mí, por ejemplo, quiero que ustedes pongan su nombre, ¿sí? O si quieren poner yo, no importa. Pero lo importante es esto, que reemplacen donde dice el profe por ustedes, por cada uno de ustedes. ¿Sí? Entonces, eso una vez que los tienen armados, ¿sí? Que tienen armado la estructura, o sea, el que dice, por ejemplo, que todas las personas son vegetales, entonces van a decir, bueno, yo soy una persona, por lo tanto yo soy un vegetal, y el de al lado, ¿sí? Donde diga todas las personas son mortales, yo soy una persona, por lo tanto yo soy mortal, ¿sí? Como vimos, los dos lógicamente son válidos porque la estructura está bien armada, pero si vamos a los datos, uno es falso y el otro es verdadero. Entonces, yo quiero que ustedes hagan este ejercicio de ponerse ustedes en el ejemplo, que lo lean un par de veces, que lo piensen y ahí respondan. ¿Qué opinan una vez que ahora saben, o sea, o están al tanto de lo que tiene que ver con la lógica, que no se trata tanto de lo que se dice, ¿sí? Sino de cómo se dice, que es lo que le importa a la lógica? Bueno, quiero que ustedes me cuenten si, bueno, ¿qué opinan ahora al respecto? Cuando alguien dice que es algo lógico, ¿qué está queriendo decir? O sea, porque a lo mejor es esto, tengamos presente esto, la lógica es un razonamiento, es una manera de razonar, pero muestra la estructura del razonamiento, no sobre lo que se razona. ¿Sí? Y por otro lado decir, bueno, esta otra respuesta, ¿es posible explicar desde la lógica el comportamiento de las personas? Teniendo presente esto, ¿no? Que el comportamiento de las personas tiene que ver con datos, tiene que ver con cosas que pasan, y la lógica, todo eso no le importa. Pero bueno, insisto en esto, armen el cuadro, o pónganle su nombre, ¿sí? Léanlo un par de veces, charlenlo con alguien si quieren, y respondan esta pregunta. ¿Qué opinan con respecto a esto cuando escuchen decir, bueno, por eso es algo lógico? ¿Qué queremos decir en realidad? Y bueno, si desde la lógica es posible explicar el comportamiento de las personas.
Y en la otra consigna, elijan un ejemplo, ¿sí? Cualquiera, no sé, de alguna ciencia formal o de alguna ciencia fáctica, por ejemplo, no sé, lógica, la matemática, la biología, la historia, cualquier ciencia que quieran, ¿sí? Y busquen cuál es su objeto de estudio y cuál es su método de investigación, ¿sí? Eso se googlea muy fácil, muy sencillo. O sea, yo más que nada lo que quiero con esto es que ustedes más o menos vayan entrando en tema, porque bueno, después nosotros vamos a generar una investigación. Entonces, es más que nada como para que puedan saber de qué se trata, ¿no? De que cada ciencia tiene un objeto de investigación, un método de investigación. Así que nada, muy resumida la investigación, ¿sí? O sea, lo que encuentren así googleando va a estar bien. Bien, entonces después, en el último apartado, o sea, lo que hablamos es un poco de lo que tiene que ver con la ciencia y el progreso, ¿sí? O sea, a partir del siglo XVII, XVIII, como vimos, cuando el mundo empieza a ser explicado a partir de las distintas ciencias, sobre todo de las ciencias naturales, se empieza a ver como un progreso, ¿sí? O sea, como que la vida se empieza a tener presente o a pensar de que la vida empieza a ser mucho más fácil a partir del uso de la ciencia, ¿sí? Incluso esto que decíamos en la actividad anterior, de que cómo se buscaba que las ciencias sociales se manejen de la misma manera que las ciencias naturales, porque las ciencias naturales daban respuestas precisas, ¿sí? Entonces, bueno, sin embargo, esto no es tan así porque de la misma manera que se ve, ¿no? Que con la revolución industrial se empieza a mejorar la producción, o sea, se empiezan a crear barcos para navegar por el mundo y demás, también se empieza a ver de que este tipo de producciones, o sea, ejercen desigualdades, bueno, se empieza con la contaminación del planeta, se empieza con si se quiere, con la pobreza y la explotación del ser humano, ¿sí? Empiezan las guerras, el siglo XX comienza con con una primera guerra mundial en el cual la ciencia estaba buscando la innovación en las armas, en los aviones, en los barcos, ¿sí? Y bueno, como cierre, si se quiere, de cómo culmina toda esta tragedia hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, en el cual se termina de pensar, de concluir de que, bueno, de lo devastadora que puede ser la ciencia, ¿no? De cómo puede generar los caos, o sea, los grandes males de la humanidad. Entonces, bueno, y cómo, bueno, pasa de ser eh, la, la, fuente de la calidad de vida, de la buena vida, ¿no? A ser totalmente enemiga de la vida, si se quiere. O sea, cómo se va dando de estas posiciones. Entonces, bueno, yo, ante esta posición, ¿no? que yo encontré en este libro que uso como bibliografía, le sumé una nota, ¿sí? En la cual, que es como lo importante de que, bueno, de los efectos que ha tenido tanto las bombas como los distintos ensayos nucleares, y que plantean esto, ¿no? Que se ha logrado avances en la ciencia gracias a estas calamidades. Porque en esa nota que ustedes van a leer, eh, gracias a la exposición de un determinado del carbono 14 que se libera en las explosiones, se ha logrado certificar en los estudios de que el ser humano sigue produciendo neuronas, o ese estudio de que el tendón de Aquiles no se mejora. Bueno, entonces lo que yo planteaba con estas dos posiciones es que ustedes, bueno, puedan plantear, ¿no? Su posición con respecto a esto. Si lo que piensan es que si se hace la ciencia, si hay ciencia para el bien y ciencia para el mal, o en realidad la ciencia es una sola y el tema está en el uso que nosotros le damos a esa ciencia. Así que bueno, me gustaría que también acá ustedes puedan plantear su posición al respecto con esto, ¿no? Bueno, de que cómo hacemos si seguimos creyendo en la ciencia, si habría que terminar, o sea, qué sé yo, se me ocurre ahora esta posición, lo de las vacunas, ¿no? De que como en un momento surgió de que las vacunas serían un intento de dominación, de que a partir de las vacunas se iba a inyectar chip y demás cosas, bueno, como no creyendo en la ciencia,
lo que eso genera, en la calidad de vida, en estos movimientos, ¿no? de estar en contra de las vacunas, que sería estar en contra de la ciencia. Así que bueno, me gustaría que puedan responder esta pregunta desde su posición personal, como ya lo han venido haciendo. Así que bueno, cualquier duda me escriben.